Bueno, me da mucho gusto estar aquí, agradecerle a Juan Gonzalo, a Ferney y a toda la Junta por esta invitación. Mi nombre es Rodolfo Correa y yo actualmente soy el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural del Departamento de Antioquia. Me da mucho gusto estar aquí, pero creo que lo primero que tengo que hacer es empezar por justificar qué hace aquí un secretario de Agricultura. ¿Sí o no? Le decía yo ahora a Juan Gonzalo precisamente que soy el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, no solamente de Agricultura. Y hoy me invitó Juan Gonzalo para que conversáramos sobre el papel y la importancia del transporte público colectivo de pasajeros en el desarrollo equilibrado entre la ciudad y el campo, la ciudad, la zona urbana y la zona rural. Me gustaría que comenzáramos, ¿cómo hacemos para que se pueda ver esto? ¿O todos miran allá? Sí. Pero tienen que ver la presentación porque es que les quiero mostrar a ustedes, a propósito, si quieren también podemos usar esta. Porque necesito que observen con mucho detenimiento esto que les voy a mostrar, porque van a ver ustedes el desarrollo desequilibra la población por 25. Solo en 100 años pasamos de tener 100.000 habitantes a tener 2.600.000 habitantes. Una cosa espantosa. Y toda esta gente, adivinen de dónde viene. De la zona rural. Porque en la ruralidad no hay condiciones de equidad. Y no hay condiciones para que la gente se quiera quedar viviendo en la ruralidad. Nosotros hemos tenido un conflicto armado de 70 años que lo único que ha hecho es convertir los campos productivos en campos de guerra. Y la consecuencia directa es esto. Miren, para que vean ustedes lo que esto está implicando. Esta zona de aquí, esta zona, miren, pongamos cuidado, vea, esta zona es esta. Ya le dio la vuelta a la montaña y miren ustedes dónde están los asentamientos. Allá no entra ni la autoridad del Estado ni el transporte público de pasajeros. Allá todos sabemos quiénes gobiernan, pero no es el Estado ni la formalidad. Miren, esto es tan grave, estos asentamientos, que ya están invadiendo el Parque Ecológico Piedras Blancas de Santa Elena, y mire lo que queda para llegar al Parque Arví. Este es Guarne. O sea, miren cómo estamos juntándonos, y ese proceso de expansión poblacional es sin ningún tipo de planificación, sin ninguna consideración del sistema de transporte público que debe existir, sin ninguna planeación en la construcción de las viviendas, sin ninguna planificación para la satisfacción de derechos. Esto genera, miren, les muestro por ejemplo esto genera una situación caótica. Miren, este es el poblado en los años 50 y miren hoy. Miren la superposición de edificios hace 50 años y hoy. Empieza uno a preocuparse con un modelo de habitación y ocupación del suelo así, sin ninguna planificación. Y en esta ciudad hay 2.612.000 habitantes, el 88% es estrato 1, 2 y 3, es decir, gente que necesita montar en bus. Gente que necesita montar en bus, porque aquí está la gente que no tiene transporte particular por regla general, sino por vía de excepción. 88%, y el 41% es población menor de 45 años. Esa, como les decía, que el objeto es precisamente hablar de cómo lograr un desarrollo equilibrado entre ciudad y campo y encontrar esos problemas del desequilibrio. El primer problema que esto genera es de
soberanía alimentaria y de seguridad alimentaria. Como la gente se viene del campo sin ninguna planificación, nos estamos quedando sin campesinos en Antioquia. Miren este dato. La edad promedio de los campesinos de Antioquia es 57 años. Los campesinos de Antioquia tienen 57 años. Eso significa que en 10 años nosotros no vamos a tener quien siembre comida, porque los hijos de ellos ya no se quieren quedar en el campo. Esos muchachos, ¿sabe para dónde están viniendo? Para estas laderas, a ocupar las laderas, esperando que le dé la vida una oportunidad que nunca llega, porque aquí tampoco encuentra la oportunidad habitando estas laderas. 57 años es la edad promedio de los campesinos. Y como no hay campesinos, miren este otro dato. El 74% de los alimentos que se consumen en Medellín no se producen en Antioquia. Estamos trayéndolos de otras partes. Hoy los frijoles los traemos de Vietnam y de China, por ejemplo. ¿Ah? Los frijoles de Vietnam y de China. El 65% de la comida que nos comemos en Medellín la traemos de otros departamentos. Y el 9% de otros países. ¿Por qué? Porque no hay un desarrollo equilibrado entre ciudad y campo. Y nosotros creemos que el problema del campo es de ellos y el problema de la ciudad es de la ciudad, y resulta que no. Tiene que haber equilibrio entre los dos ecosistemas para que puedan vivir bien allá y puedan vivir bien aquí. Ese es el primer punto. Dentro de eso, el transporte juega un papel muy importante. Ya no solamente en el transporte de pasajeros, sino también el transporte de carga. Entonces miren, por ejemplo, que uno de los grandes problemas es que no tenemos canales de logística de abastecimiento eficientes. ¿Por qué? Porque miren el resultado de eso. Un campesino, los poquitos que se quedaron allá, el 85% del valor del producto se queda en la intermediación. Entonces, así, ¿quién se va a querer quedar si la plata se la está ganando el intermediario? Otra razón por la que nadie se quiere quedar en el campo. Otro problema que dificulta muchísimo esa integración equitativa entre el campo y la ciudad, el clima. ¿Quién iba a creer? El clima es fundamental. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las altas temporadas de lluvia afectan muchísimo las vías rurales. Y al afectar las vías rurales, se dificulta el transporte de alimentos y se dificulta el transporte de pasajeros. Miren ustedes, por ejemplo, estos datos son del IDEAM. Miren esto, vea. Estos son los máximos de años anteriores. Y mire el pico al que hemos llegado en el año 2022. Una temporada de lluvias totalmente inclemente, miren. Sin ningún precedente en la historia de Antioquia ha llovido este año como nunca. Es más, miren, ojalá pudieran, si no alcanzan a ver todas estas, vamos a mirarla allí para que todos alcancen a ver. Les tengo algunos ejemplos para que vean ustedes en algunos municipios, solo para tomar algunos ejemplos. Miren, la rayita azul, la barrita azul, es toda el agua, toda la lluvia acumulada entre 1991 y el 2021. O sea, 20 años, la barra azul. Y la barra anaranjada es la que ha pasado en el 2022. Miren la comparación. Por ejemplo, el municipio de San Francisco ha llovido más en el 2022 que en los últimos 20 años. Y así sucede en Arboletes, miren, en Medellín,
en San Juan de Urabá, en Venecia y en Yondó, para traerles ejemplos de todo el departamento. Ese clima es determinante en la situación de las vías y del sistema de transporte colectivo de pasajeros y de carga. Claro, y la producción y transporte de alimentos. El tema del cambio climático es un tema serio. Y si no nos ponemos las pilas, todos los días va a ser peor y va a traer consecuencias más negativas. Mire, estos son algunos datos: 905.000 personas afectadas, 27.668 viviendas comprometidas, 27 muertos y el presupuesto del departamento desbocado, oiga, desbocado para atender esto. Porque es que la gente muchas veces dice, bueno, entonces ¿dónde está pues el departamento de Antioquia y estas vías, por qué están tan malas? Y les voy a traer algunas de las cifras sobre el mantenimiento de la infraestructura rural, o sea, las vías terciarias por donde pasan buses, busetas, chivas, camiones para transportar a los habitantes de la zona rural. Miren, por ejemplo, el naranjado son las precipitaciones, o sea, las lluvias y los incidentes de derrumbes que se han causado. La línea naranja es la del año 2022, 2021, 2020. Esto ha hecho, miren ustedes, que el departamento de Antioquia se haya tenido que gastar, vean esta cifra, 337.299 millones de pesos en mantenimiento de las vías terciarias del departamento. 337.000 es el gasto más alto en la historia presupuestal de Antioquia. ¿Por qué? Porque hay que ir a mover el derrumbe, hay que ir a tapar el hueco, y eso aquí les tengo, por ejemplo, lo que se ha gastado normalmente. Entonces, mire, normalmente se gasta 37.000 millones. Aquí fue que se presentó una crisis extraordinaria en el año 2013, pero lo normal es 58.000 millones, 16.000 millones, 38.000, 27.000, 40.000. Y nosotros en este gobierno nos hemos tenido que gastar 337.000 millones de pesos manteniendo esto para remover, mire el número de metros cúbicos que se han tenido que remover. Entre 2020 y 2022, este gobierno ha removido 529.000 metros cúbicos. Más de lo que han tenido que remover los dos anteriores gobiernos juntos. Nos ha tocado removerlo a nosotros en 2 años. Mire, el gobierno de 2012 a 2015, o sea, el de Sergio Fajardo, removió 270.000 metros cúbicos. El de Luis Pérez, 184.000 y nosotros 529.000. ¿Y por qué es importante esta cifra? Porque, mire, el presupuesto de Antioquia es de 4 billones al año. De eso la mitad se va pagando deuda externa, deuda interna, gastos de funcionamiento, ahí se va la mitad. Es decir, solo para inversión queda cerca de 1 billón de pesos. ¿Por qué? Porque el otro billón se va en educación y el resto en salud. Y en infraestructura, solo para mantener las vías terciarias, se van 337.299 millones de pesos. Eso es un chorro de plata que hay que gastar para que la gente pueda tener condiciones para poderse transportar y que haya un proceso de equilibrio entre campo y ciudad. Falta la vía Granada, tiene toda la razón, pues ya estamos en eso. Entonces, mire, si nosotros tuviéramos que hacer una fila con todas las volquetas que se han tenido que contratar para remover esta cantidad de metros cúbicos, la fila alcanzaría desde Envigado hasta Caucasia. Más o menos ese sería el largo de la fila para poder explicar lo que nos hemos tenido que gastar en recursos
para llegar a ese nivel. Todo esto entonces ha implicado, por supuesto, un incremento tremendo en el uso de maquinaria amarilla, de inversión de recursos, de talento humano, y son cosas que generalmente la gente no ve, pero que ahí está el gobierno para poder generar condiciones para que ustedes puedan hacer el trabajo. Ciertamente ustedes son transportadores urbanos, pero el problema, repito, no solamente afecta a lo rural, porque acabo de mostrarles cómo para poder haber un desarrollo equilibrado de la ciudad, tiene que haber desarrollo equilibrado en lo rural, en el campo. Cuando uno entiende la relación entre campo y ciudad, se da uno cuenta que hay que tomar decisiones aquí en Medellín para que la gente pueda vivir mejor, considerando cómo viven en los municipios, en las veredas y en los corregimientos. Medellín no puede seguir como va. Con este proceso de poblamiento, esto no puede seguir así. Los expertos en desarrollo urbanístico dicen que lo ideal es la redensificación, es decir, ¿cómo hacemos para utilizar mejor el espacio y hacer que más gente viva aquí? No, créanme que ya no es hora de hacer que más gente viva aquí. Aquí lo que tenemos que hacer es que esta gente, que en su mayoría viene de los pueblos, tenga condiciones para devolverse a los pueblos. Lo que hay que hacer es darle la oportunidad, por lo menos a 100.000 familias, que son los que están, vea, habitando estas zonas y estas laderas, que por allá no llega un bus, allá no llega un bus. ¿O sí, Juan Gonzalo? Pues aquí no llega un bus. Esta gente, que entre otras cosas ya no es, digamos, en la última milla usuaria del sistema de transporte colectivo de pasajeros formal de Medellín y del Valle de Aburrá, esta gente hay que darle condiciones para que vuelva a vivir al campo. ¿Y eso qué implica? Que a la gente hay que darle la oportunidad de que se devuelva para su municipio con un proyecto de vivienda, con un proyecto productivo, con un proyecto educativo para él y para su familia. De lo contrario, no hay nada que hacer. ¿Eso cuánto vale? Eso vale 3 billones de pesos, devolver a esa gente. Las 100.000 familias, o sea, 400.000 personas, que son 400.000 personas que están viviendo en condiciones donde la ciudad no puede satisfacer sus necesidades. Esta ciudad necesita esa inversión y urgentemente necesita otra gran inversión, y es en la consolidación de un sistema de transporte público de pasajeros que los tenga a ustedes como protagonistas. ¿Saben por qué yo estoy aquí? Yo estoy aquí porque ustedes son importantes para nosotros. Ahora me decía, creo que Miguel, es la primera vez que un secretario de despacho del departamento nos acompaña. ¿Saben por qué? Porque para nosotros ustedes son importantes, ustedes son muy valiosos, porque gracias a ustedes esta ciudad se mueve, el Valle de Aburrá se mueve. Por eso estoy aquí y por eso soy consciente de que pase lo que pase, la próxima administración de Medellín tiene que encontrarle una solución al sistema de transporte público colectivo de pasajeros. No puede ser, ahora hablaba con Juan Gonzalo, que la única respuesta del Estado sea a 2030 todos tienen que tener esto, en el 2023 todos tienen que tener estos. Y desde el escritorio, sin conocer el territorio, expiden leyes, resoluciones, trasladándole a ustedes cargas de impuestos, cargas de modernización, en donde el Estado no se mete la mano al bolsillo.
Es que así es muy fácil y así es muy rico. Uno simplemente diciéndole a la gente, haga, y usted verá cómo. No, eso hay que ponerle punto final. Y yo creo que la ruta, el primer paso positivo, es lo que están haciendo Juan Gonzalo, uniéndose, consolidándose y organizándose como asociación, volviendo esto un gremio que respeta a sus miembros, que los valora y que se pone de pie para defender sus derechos. En todo caso, quiero decirles que creo en ustedes, reconozco el valor y la importancia que tienen ustedes para que esta ciudad viva en orden y que pueden contar siempre con el gobierno departamental y conmigo personalmente. Muchas gracias por la invitación, Juan Gonzalo.